Bien, ante todo, muy buenas tardes, Magíster. El trabajo que yo tengo a continuación se relaciona mucho con lo que nosotros hacemos en nuestro camino diario, los que tenemos la misión de alguna u otra forma de capacitar personal o los educadores, ¿no es cierto? Ante todo, yo tengo dos frases, he puesto dos frases de análisis. Tenía pensado trabajar sobre un video, pero bueno, ya que se nos ha mostrado, nos ha tocado trabajar mediante diapositivas enviando un video, pues también tengo un material que puede generar lo que es la parte de la motivación, ¿no es cierto? Dos frases. La difusión del conocimiento ha enseñado muy poco a la humanidad sobre el autodominio y aún menos sobre el arte de la convivencia, ¿no? De Hugh Thomas. Y la otra es: la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección que desde su naturaleza es capaz, ¿no? Acá vemos dos frases con un significado bastante concreto. Al decir que la difusión del conocimiento enseñaba muy poco a la humanidad sobre el autodominio y sobre el arte de la convivencia, nos estamos refiriendo netamente a que la educación en valores se está subestimando o se está infravalorando, algo que es muy importante para el desarrollo integral de todos los estudiantes y de todas las personas. La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección que desde su naturaleza es capaz, porque nosotros sabemos que mediante distintos niveles de socialización los seres humanos adquieren destrezas, adquieren capacidades, pero los valores también les resultan bastante importantes para poder desarrollarse dentro de su entorno, dentro de su medio ambiente. Sino ellos, ¿de qué manera podrían desarrollar esas capacidades que les permitan superar los problemas que van surgiendo a lo largo de la vida? Es parte de la educación también. A mí me ha tocado el tema la instrucción y la educación. Básicamente, en un sentido muy general y muy amplio, la instrucción hace referencia a los conocimientos técnicos, la instrucción. Todo lo que se adquiere, la ciencia, la tecnología, matemática, lenguaje. La educación hace referencia a los conocimientos que se adquieren desde casa y que se refuerzan en el colegio, como son valores, la capacidad para sobreponerse a los problemas, asertividad, habilidades sociales y todo ese tipo de temáticas que engloban el proceso de educación en su más amplio nivel. Instrucción. Cuando hablamos de instrucción, hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula y estamos hablando de forma específica de la transmisión de conocimientos, no precisamente lo que decía, y de la adquisición de esos conocimientos por parte del alumno. Dentro de ello abarca muchos estilos de aprendizaje, técnicas de enseñanza, etc. ¿Cierto? Y cuando nos referimos al alcance del concepto de educación, estamos hablando de la forma en la que podemos lograr éxitos en el desarrollo de los sentimientos, convicciones, voluntad y el carácter del alumno. Ahí estamos hablando precisamente de que el profesor debe concentrar su atención en la formación de la personalidad y del estudiante. Justo de esto estamos hablando. Normalmente los docentes, en especial de educación tradicional, están caracterizadas por impartir el conocimiento tal como ellos lo ven al alumno, como se consideraba antes como una tabla rasa. Ahora no es tan así, porque precisamente con la nueva metodología se le está enseñando al alumno a construir el conocimiento, a despertar el interés por la investigación y de esa manera también formarse para la vida, porque en ese largo trayecto van a encontrar muchos puntos claves que les van a permitir precisamente desarrollar estas potencialidades. Se han implementado cursos como la tutoría, como la educación en valores, y esto también forma parte de la educación en un proceso integral, proceso completo. Bien, he hecho un cuadrito que nos resume básicamente los procesos educativos. Hablamos que la educación es un proceso formativo, se divide en un proceso educativo y un proceso desarrollador. Precisamente este proceso desarrollador es un proceso instructivo, y este proceso educativo, cuando se evoca, cuando se deja la responsabilidad simplemente el proceso educativo, vamos a tener dos aspectos. Cuando trabaja la familia, cuando trabaja la sociedad y cuando trabaja el contexto personal, familiar y social, hablamos de un sentido amplio, ¿no es cierto?, de educación. Pero cuando simplemente se le denomina esta responsabilidad a la escuela, algo que comúnmente suele hacerse porque la escuela tiene formadores que han estudiado pedagogía y que tienen las estrategias y las técnicas necesarias, algo que es erróneo pensar porque deberíamos nosotros integrar muchos entes de la sociedad para formar a un estudiante, pero cuando se remite simplemente a la escuela estamos hablando como un proceso educativo en un sentido estrecho. El proceso formativo, ¿cierto?
tenemos en parte del proceso formativo a la escuela, la familia y la sociedad. En psicología conocemos la educación, la socialización primaria, que es la familia, ente formador de la personalidad, de los valores hasta los 5 años y que se refuerzan a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto? Luego viene lo que es la parte educativa y la parte social, que refuerza todos los conductos o comportamientos adquiridos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando estos tres entes trabajan en conjunto, tenemos un sentido de educación formado en un proceso amplio. Pero cuando simplemente participa la escuela, como les comentaba hace un ratito, estamos hablando de una educación en un sentido estrecho, ¿no es cierto? La educación en un sentido amplio tiene la misión de formar al hombre, como yo comentaba hace un momento. Nosotros somos entes formativos que aprendemos conductas mediante un proceso de reforzamiento, que es un proceso conductista de aprendizaje. Las conductas que adquirimos a través de la formación de nuestra personalidad a los 5 años van a ser reforzadas a futuro por diferentes entes, la sociedad y la escuela, ¿no es cierto? Entonces no debe asignársele esta labor simplemente a un ente educativo, por más que tenga personal especializado, porque también requiere el refuerzo de la familia y de la sociedad para un mejor aprendizaje. Okay. El desarrollo del proceso formativo nos da como de resultado varios procesos. El proceso formativo escolar, que tiene un carácter sistémico, profesional, fundamentado en la concepción pedagógica y que prepara para la vida social y el trabajo. Y también tenemos el proceso formativo no escolar, que es un proceso de autoinstrucción, donde participa la familia, organizaciones políticas u otras instituciones sociales, ¿cierto? Ahora, dentro de este proceso formativo escolar, tenemos también el proceso docente, educativo y el proceso extradocente. El proceso educativo docente instruye, desarrolla y educa al estudiante, y el extradocente también lo hace, pero con un menor grado de sistematicidad. Es un poco más informal. Bueno, eso es lo que yo he podido rescatar. Ha sido un tema muy simpático, bastante atractivo, que nos va a ayudar sobre todo a valorar lo que se hace dentro del proceso de educación, no impartir conocimientos como una tabla rasa ni preocuparnos simplemente por la ciencia, sino también por la formación integral del estudiante. Bien, entonces para finalizar, hemos trabajado un poco la parte de la educación, también hemos trabajado un poco la parte de la instrucción, pero precisamente para ir a lo que es mi temática, ambas se relacionan de la siguiente manera. La instrucción, que quiere decir los conocimientos que venimos recibiendo a lo largo de nuestra vida, y la educación, que es la formación en valores que viene desde la casa y pasa por un proceso de socialización y reforzamiento, se complementan de la siguiente manera, en el sentido de adquirirlo, de interiorizarlo, y en el colegio o en la educación superior, esta pueda ser complementada y puedan trabajar en conjunto para un proceso formativo integral, ¿cierto? Bien. Eso es todo lo que me ha tocado exponer, y esperando que haya sido de su agrado, dejo esta diapositiva para que pueda hacer de su análisis. Muchas gracias.